¿Recibiste el Espíritu Santo cuando aceptaste la fe? Y la pregunta es existencial y real. ¿Cómo nosotros podemos estar en esta tensión amorosa para poder ir cada vez más entrando en este lenguaje, como dice Concepción Cabrera de Armida, el lenguaje del Espíritu Santo, el lenguaje de la palomita? No necesita de palabras, consiste en una refractación de luz que va al entendimiento y a la vez hace comprender, calienta y mueve la voluntad. Esto es lo que nos va a decir a la misma vez el mismo San Cirilo de Jerusalén en su Catequesis 16, cuando habla sobre el Espíritu Santo en el 1, 11, 12, 16, en las páginas 931 a 935 y de la página 939 a 942, cuando dice él esto, dice: llegó el momento de que el Espíritu Santo se nos dé. Y el Espíritu Santo, cuando llega, viene a dar un nuevo lenguaje y una nueva forma de ayudarle a la persona a que se haga cada vez más consciente de los dones y carismas, gracias y bendiciones que cada uno tiene, para que trabajen en equipo y a la misma vez promuevan la comunión en la diversidad de dones, talentos y cualidades que el mismo Espíritu promueve. Por decirles un ejemplo, en la Torre de Babel no se llegó a donde se tenía que llegar porque no se entendían, porque la problemática fue tan fuerte de no llegar a comprender las ideas de uno al otro. Cuando llega Pentecostés, hace al revés, estando los discípulos que hablan solamente un lenguaje, que es el hebreo y el arameo, y el griego, algunos de ellos, ¿qué es lo que hace? Los hace ayudarse a que se relacionen, a que interpreten, a que dialoguen en otro tipo de lenguas. Y entonces, en ese momento se convirtieron 5,000 personas a la iglesia, porque el Espíritu Santo trabajó para unificar las lenguas de todos ellos. Y esto es lo que nos hace a nosotros entender de esta perspectiva. Cuando tú tienes un Pentecostés, el Pentecostés te va a ayudar siempre a hablar otro tipo de lengua, otro tipo de movimiento, otro tipo de entendimiento. Llega a tu inteligencia, a tu razón, a tu sentido común y empiezas a comprender un sinfín de cosas que no comprendías y a darles otro rumbo, a darles otro sentido, a volver a estacar o limpiar o sacar todo aquello que tenías en tu bodega, todo aquello que tenías en tu interior. Y en este momento, cuando el Espíritu llega, esto es cuando tú haces un inventario. Te voy a hacer un ejemplo. Haces un inventario, que estás tú en un laboratorio, estás en una compañía. Nosotros lo hacíamos cada mes en nuestras compañías cuando estaba trabajando yo en Produce. Cada mes hacíamos inventarios para ver qué tipo de fruta se vendía más, qué tipo de legumbres, qué tipo de diferentes especies, y cómo la gente buscaba mejor X o Y fruta o legumbre o especie o grano. O aún lo hacíamos nosotros en la Pepsi-Cola. Todos los días hacíamos un inventario. ¿Cuántas Pepsi-Colas vendimos? ¿Cuántas cajas repartimos? ¿Cuánto dinero tenemos? ¿Cuánto vamos y cómo vamos? Y vamos a la bodega y hacíamos el inventario. Necesitamos más Pepsi-Colas para tal día. Y hacíamos el pedido. Igualmente tú lo haces cada mes o cada 6 meses o cada año. Tú lo haces en tu cuerpo, en tu sistema anatómico y fisiológico. El mismo cuerpo te lo hace cada 4 horas, por lo menos cada 4 horas. O aún el maestro te hace sus diferentes exámenes cada semestre o cada mitad de semestre o cada mes o cada semana, dependiendo la clase o dependiendo las situaciones que tú tengas. Tú estás haciendo continuamente. ¿Y qué es lo que hace el maestro cuando hace los exámenes? Lo que hace es sacar de tu memoria, traer de tu memoria todos aquellos conceptos que él ya te ha enseñado para que los pongas en práctica y los proyectes. Y entonces, desde ahí, tú te pongas también a caminar y puedas descubrir, estoy entendiendo este nuevo concepto y lo estoy aplicando adecuadamente. Entonces, ¿qué es el nuevo bautismo de nuestro Señor? El nuevo bautismo de nuestro Señor es entender una cosa. Si alguien te preguntara, ¿tú ya recibiste el bautismo?
La pregunta va a ser sí. Y la respuesta sería, ¿dónde lo recibiste? Y te voy a dar una invitación para que tú vayas como comprendiendo algo muy hermoso que tenemos nosotros como regalo y como gracia y a la misma vez como bendición. ¿Dónde recibiste el bautismo? Desde que estabas en el seno materno de tu madre, Dios te hizo con amor. Te hizo original, único, irrepetible, creado a imagen y semejanza de Él. Allí fue la primera vez que tú recibiste el bautismo. La segunda vez fue donde ya tus papás, al tú nacer después de 9 meses, a los 8 días después o a los 40 días, tus padres y tus padrinos te llevaron a bautizar. Y en ese momento la Trinidad entró dentro de ti. Ese fue en ese momento donde ya tuviste un encuentro personal, pero inconsciente o subconsciente. El alma estaba consciente de recibir la Trinidad dentro de ti. Y ese es el bautismo de Jesucristo. El bautismo de Cristo, como dice el mismo San Pablo, que ahorita vamos a leer, es el bautismo de la Trinidad, donde Dios habita dentro de tu alma. Por eso dice el mismo San Juan Bautista, yo vengo a bautizarlos, es decir, a ayudarles a entender que necesitamos que limpiar la bodega, que hacer todo un análisis, que hacer todo un estudio, que hacer todo un inventario, y hay que sacar todo aquello que no necesitamos para que no se eche a perder. Y entonces, así como hacen los grandes distribuidores de los frutos nuevos, ¿qué es lo que hacen? Cuando tú estás trabajando en el produce, déjame te doy un ejemplo. A mí me tocó trabajar mucho tiempo. ¿Qué hacías? Sacabas toda la fruta que habías puesto en la madrugada y en la tarde ponías la de atrás. Y cada vez que tú llenabas aquella fruta, por decirte, de jitomates, sacabas todos los jitomates, limpiabas bien y ponías los jitomates nuevos atrás, abajo, y luego ponías los nuevos encima. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Igualmente las peras, los duraznos, los chabacanos, las manzanas, las uvas, y en especial las legumbres. Necesitabas que cortar las legumbres, otra vez limpiarlas, moverlas de atrás hacia adelante y ponías atrás las nuevas. Y entonces tú ibas trabajando así. Es lo que hace Jesús y lo que hace Pablo en esta pregunta. ¿Cuál bautismo ustedes recibieron? Y dicen ellos, el de Juan. Dice, sí es importante que tú hagas ese análisis de tu vida, pero es necesario que tú entiendas una cosa, que al recibir a Jesucristo, el bautismo de Cristo trae otras connotaciones para ti, otros estilos, otra experiencia, otra manera de analizar tu realidad. ¿Por qué? Porque cuando tú haces los análisis, no solamente, a mí me gusta mucho cuando voy yo a mi pueblo, que voy directamente con mi doctor y le digo, ya llegué, me dice, vente. Y lo primero que me manda es decir, vete a hacer unos análisis. ¿Por qué? Porque cuando me ve físicamente dice, sí, yo te puedo observar, pero necesito los análisis. ¿Qué es lo que hace el doctor Guillermo? Una vez que me manda, me saca la sangre, me pone en unas horas de ayuno y después ya que me sacan la sangre, entonces voy a comer. Y después en la tarde me habla. ¿Sabes que andas así, así, así? Y necesitas que cambiar esta comida o estos azúcares o esta dieta o estas medicinas o estas cosas que tienes que tomar. Y yo le digo a veces, oye, en lugar de tomar medicinas, ¿no me das mejor otro tipo de medicina natural? Dice, pues entonces cambia tu dieta, cambia tu estilo, descansa más, haces ejercicio, y entonces, ¿qué es lo que hace? Es lo que él me da un nuevo bautismo, es decir, en el momento que yo hago el análisis, es como si hiciera un nuevo bautismo con él. ¿Por qué? Porque él me vuelve a reestructurar y me dice, la primera cosa que tienes que entender, que si tú no te amas primero, no puedes decirles a los demás que te ames, que se amen. Y entonces lo que tengo que hacer es, el bautismo de Jesucristo es lo que es, volver nosotros otra vez a recobrar lo que el Padre creó en nosotros, en el vientre materno de nuestra madre, y que antes de existir nosotros ya existíamos en Dios, y que en ese momento que estamos ya en la presencia de nuestra madre, Dios Trinidad viene, nos crea en silencio, y cuando nosotros nacemos, nuestros papás dicen, lo mío te lo entrego porque Él es un regalo para mí que tú creaste para mí, y yo como persona agradecida te lo entrego a ti para que tú
habites dentro de Él. Y en ese momento nosotros recibimos el bautismo de Jesucristo inconscientemente. ¿Cuándo lo recibimos consciente? Cuando empezamos nosotros a ir a la catequesis, empezamos a recibir el bautismo, a tomar la conciencia, a tomar el análisis en qué consiste ser cristiano, en qué consiste ser hijo de Dios, en qué consiste tener un padre, ser como un hijo y vivir en la presencia siempre del servicio a los demás, desde el amor, amando a los demás. Y entonces el nuevo lenguaje que nosotros vamos adquiriendo en la catequesis, ese nuevo lenguaje que nos va dando también una capacidad de a ir preparándonos. Cuando tú tienes el encuentro de tu primera confesión, es la primera capacidad que tienes de un encuentro, de un Pentecostés, donde vuelves a tocar tu realidad. ¿Y qué es el Pentecostés? Se habla de 50 días de preparación después de la resurrección, y es celebrar las fiestas que celebraba el pueblo de Israel, y entonces que eran los frutos de la tierra. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo necesito que fertilizar mi tierra, volverlo otra vez a reestructurar, quitarle toda la grama, todas las piedras y todas las diferentes cosas que dejó ya la cosecha anterior. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Vas tú, es como si fueras a barbechar. Es lo que necesita, es cuando tú vas, por decirte, a hacer un análisis en ese segundo Pentecostés que tienes, ya cuando haces tu primera confesión. Y cuando haces tu primera comunión, en ese día es como si viniera el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo, y vienes a recibir. Y es lo que hace, ¿qué es lo que hace? El sacerdote, cuando te absuelve de tus pecados, es como si te sacara toda la grama, todas las piedras, y te deja rayadito otra vez. Y te organiza la tierra para que tú vayas a sembrar. Y cuando tú recibes el Santísimo por primera vez, esa es una experiencia de Pentecostés. Muchos niños lloran, otros niños gritan alegres, tienen diferentes expresiones. Y no sé cuál fue la tuya, pero yo cuando recibía la experiencia de la primera vez que recibí a nuestro Señor, fue una alegría tan fuerte, tan intensa en mi corazón, que sentía la presencia de Dios muy fuerte en mi corazón. Eso fue una experiencia personal. ¿Cómo la viviste tú? Te voy a compartir la otra experiencia que me tocó mucho cuando recibí el Pentecostés, que me tocó mi vida y que me cambió mi vida el 360 grados. La tercera experiencia de Pentecostés es cuando tú empiezas a tener tú la preparación a la confirmación. Ahorita actualmente los jóvenes la tienen ya en la adolescencia, cuando nosotros la recibimos recién nacidos. Pero ¿cuándo es cuando la empiezas a tener? Cuando empiezas entonces a ir a misa diario, empiezas a renovar continuamente esa experiencia de Pentecostés, porque la Trinidad te está continuamente exhortando y viviendo, y te está haciendo cada vez más que hables un lenguaje nuevo. Y es lo que dice Concepción Cabrera de Armida en este tomo bellísimo, que es en el tomo 16, cuando ella dice estas cosas. Dice: pienso si inventara y me pregunto, el movimiento de mi voluntad, ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? ¿Cómo ese calor que tengo dentro de mi alma, dentro de mi corazón, quién lo deja? ¿Acaso no es el Espíritu Santo? ¿Acaso no es el que inspira diferentes dones y diferentes carismas? ¿Quién abraza mi corazón en este ardiente fuego que hace anhelar la perfección aún a costa de 1000 martirios y solo por agradarle a Dios? ¿Quién ha de ser sino la palomita idolatrada? El lenguaje que me regala es un lenguaje nuevo, donde la palomita duerme, descansa dentro de mi corazón y me hace que me vacíe, y al contrario, al ver mi basura, la toca con mucha delicadez y me invita a que yo la tome libre y voluntariamente y la ofrezca al Padre en el Hijo. Y desde el Hijo siento esa purificación y esa paz y esa tranquilidad que va quitando dentro de mi corazón aquellos obstáculos que tengo.
Y yo les hacía ahorita la analogía, decir que cuando tú haces tu primera confesión es como cuando empiezas a quitar toda la grama y quitas todas las piedras y empiezas a rayarte. Cuando el sacerdote te dice yo te absolvo en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, cada vez que vas tú a la confesión es como si rayara la tierra otra vez y la deja libre otra vez con todos los diferentes fertilizantes ya rayada para que tú llegues otra vez a sembrar. ¿Y cuándo es cuando siembra la semilla? Cuando recibes el Santísimo. En ese momento vuelves a obtener la presencia de Dios. Vuelves a vivir en esa sintonía y en esa comunión fraterna. Esto es como cuando tú recibes del doctor y te dice, ¿sabes qué? Ya vi tus análisis, vas bien hasta aquí puedes ir mejor de esta forma, de esta forma. Y cuando tú empiezas a seguir aquella metodología que te da el doctor, ¿qué es lo que pasa? Te sientes feliz, te sientes seguro, estás tranquilo, vives tu vida bien en paz. ¿Por qué? Porque te da seguridad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayuda a entender y te ayuda a crear nuevos espacios de un vitalismo nuevo que te hace hasta a veces hasta bailar y hasta llorar y hasta gritar y hasta cantar y hasta cambiar de actitudes y comportamientos siempre para lo mejor. El Espíritu Santo siempre busca lo mejor de lo mejor en tu alma. Y cuando ve algo que no va de acuerdo, es exactamente la invitación que te hace, que te invita a retomar aquello con muchísima caridad.